David vio eso, dice la palabra que el arca quedó en una casa, quedó en la casa de Obed-Edom, y dice que esa casa fue bendecida por Dios. Aleluya. Entonces fue una señal buena que David vio, y entonces esa arca tenía que llevarse a la ciudad de David. Gloria a Dios. Soy un poco de eco, ¿verdad? Resulta, hermanos, que cuando el arca del pacto se está llevando a la ciudad de David, dice la palabra de Dios que David se puso contento porque ahora sí era la forma de llevar la presencia de Dios a su casa. Y dice la palabra en el versículo 14 donde empezamos a leer, y David dice, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. El efod era una vestidura, dijéramoslo así, interior de las vestiduras reales. Es como si yo trajera playera hoy y no trajera mi chamarra, y así estuviera yo alabando a Dios. Pero bueno, dice que iban transportando el arca de un lado hacia otro, o sea, estaban en la calle, iban en la calle, y el rey David dice que empezó a danzar, empezó a dar brincos, y no empezó a echarse un danzón, sino que dice que danzaba en la presencia de Dios. ¿Cómo danzaba? Bueno, en el pueblo de Israel tienen una danza judía donde ellos pues bailan, ¿verdad? Celebran ciertas fiestas. Entonces dice que David danzaba delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Estaba contento David, ¿verdad? Estaba contento porque Dios le dijo, sigue adelante, avanza. Y entonces David empezó a llevar el arca del pacto, y dice la palabra de Dios que David se quita las ropas reales. Y al quitarse las ropas reales, bueno, en este tiempo, si yo me quitara, si trajera a lo mejor unas bermudas por abajo, o no sé, lo que ustedes piensen, y estuviera yo predicando aquí, ¿no? Pues, y a lo mejor mi esposa me diría cosas de lo que vamos a ver hoy. Dice la palabra de Dios que entonces dice que fueron más adelante y metieron pues el arca, pero un poco más atrás dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. ¿Quién era Mical? Era la esposa de David. ¿Sí me escuchó? Era la esposa de David. La hija dice la palabra de Dios aquí, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Era la esposa, ¿verdad? ¿A cuántas esposas les gustaría que su esposo saliera en ropa interior afuera? A nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hermanas? Ni cuando haga calor. Entonces, ¿cómo se van a la playa ahí y enseñan cada cosa, ¿verdad? Ahí vemos cada cosa. Bueno, no se vayan hasta allá, regresemos a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice que la esposa de David lo ve como con menosprecio. Con menosprecio lo vio porque dijo, ay, si nada más esto es para mí, y se lo está enseñando a todo mundo. Y entonces se suponía que la esposa de David era celosa, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres celosas habrá en el mundo? No lo sabemos, pero seguramente necesitan esa paz de Jesucristo en su corazón para que se quiten esos celos. Los celos es síntoma de inseguridad. ¿Sí me escuchó? Pero todas las mujeres en el mundo son seguras. Entonces, dice la palabra de Dios que esta mujer miró así a su esposo. Y siguió más adelante, dice la palabra, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová.
Hasta aquí David no sabía lo que su esposa pensaba de él, pero él seguía adelante para el propósito que Dios le había puesto en su corazón de llevar la misma presencia de Dios a su casa o a su tienda o al lugar que le había preparado. Dice el versículo 18, y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Hasta el capítulo 18, hermanos, todavía no llegaba a su casa y él seguía adelante en el trabajo que Dios le había puesto en su corazón para que lo llevara a cabo. Y vamos a más adelante el versículo 19, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno, ¿qué le repartió? Un pan y un pedazo de carne, y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y también David. Ya están pensando qué va a pasar, ¿verdad? No, en ese tiempo no había osos enormes de peluche, ni chiquitos tampoco. Había osos de verdad, pero no le podía llevar ese oso de verdad a su esposa Mical, porque se la traga, ¿verdad? Sin embargo, él no sabía de todo esto, pero él seguía adelante. Dentro de su corazón David tenía un plan, tenía un propósito, y él lo llevaba adelante, lo seguía. Y entonces dice que todo el pueblo fue a su casa. Versículo 20, leemos juntos. Volvió luego David para bendecir su casa, y salía Mical a recibir a David. Dijo, hasta ahí. ¿Qué le diría? ¿Qué pensaría? Ya estaba así como que diciendo, a ver, ¿a qué horas este hombre viene? Y se tardaba David, y se tardaba David. Pero David en su corazón no tenía nada más que, nada de malo, sino tenía todo bueno. Y él decía, voy a bendecir mi casa. O sea, iba a hablar bien de su casa. Pero en su casa, dentro de su casa, había alguien así como enojada. Parecía que le iba a tocar suelo ese día, pero vemos lo que dice la palabra de Dios. Y le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Hasta ahí. ¿Cómo lo dirían las mujeres en este tiempo? Bueno, yo sé que las que están aquí, o las que nos van a escuchar, no son como esta mujer. Pero ¿cómo la dirían? Así como escenificando a esta mujer. A ver, leamos. Y David... No creo que lo lean así. A ver, díganlo bien, hermano. Díganlo bien, por favor. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Les voy a dar una ayudadita, tranquilas. Ya se emocionaron, pero... Eso es lo que más coraje le dio a mi. Mire, les voy a dar una ayudadita. Dice la palabra de Dios así. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Pero las mujeres tienen un tonito más bonito, ¿verdad? Que son como campanitas al oído del hombre, del ser humano. Amén. Cuando hacen un reclamo así, de esos que ya están así como que ollas express. No sé si en todo el mundo se conozca la olla express, pero aquí la conocemos como que tiene algo adentro, está cociendo, y si no explota, si no tiene esa campanita arriba, explota, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna escena de este tipo alguna vez? ¿Los varones? Sí. Muchas veces. Pero vemos entonces, hoy el tema es seguir adelante. Amén. ¿Verdad? En lugar de David enojarse, dice la palabra de Dios que le dijo. Entonces David respondió a Mical. A ver, hombres, ¿cómo lo diríamos? Fue delante de Jehová quien eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel.
Por tanto, danzaré delante de Jehová. Sí, lo dirían así los varones. Amén. ¿No? Amén. A ver, hermano Martín, ¿sí lo diríamos así? ¿Con qué tono lo usaríamos? ¿Con qué tono responderíamos si alguien nos reclama algo? Bueno, más bien nuestra esposa. Bueno, tono medio, tono fuerte. Sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces David respondió: aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Aquí David seguía adelante, ¿verdad? Amén, aleluya. Él lo había hecho no para que las criadas vieran una exhibición de solo para mujeres, sino él lo hacía porque en su corazón había gozo. Amén, aleluya. No sé si pudiéramos sacar una versión, la versión nueva internacional, a ver cómo dice, en esa parte de la Biblia donde dice: cuán honrado ha quedado el rey. Cuando Mical le responde feo a su esposo. David era el rey. David era el ungido de Jehová. David no lo escogieron así por votaciones, a ver quién vota más por David y quién votaba más por Saúl, sino que David había sido puesto por Dios como rey. Y cuidado con quien alguien hablara mal del ungido de Jehová, incluyendo su esposa. Cuidado que alguien hablara muy mal de alguien que había sido puesto por Dios como rey de Israel. Era un pecado, primero porque era su prójimo y no tenía ningún derecho para hablar mal del ungido de Dios. ¿Sí me escuchó? A ver cómo dice aquí en la nueva versión. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales?» Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? No se desnudó totalmente. O sea, no enseñaba nada. Pero la esposa cuidaba más otra cosa que su corazón del rey. Cuidaba más su cuerpo que su corazón del rey. Era un privilegio para ella ser esposa del rey. Pero cuando se expresa mal de él, Dios la estaba viendo. Dios estaba escuchando esas palabras. En esta versión dice así. Hay otra versión más actual donde dice: muy bonito se ve el rey enseñando el trasero a la gente. A ver si la sacan, ahí va a estar. Y entonces esas palabras las escucha Dios. De hecho, todas las palabras las escucha Dios. Parecía que la mujer de David estaba defendiendo algo que le pertenecía y parece bien, parece normal, pero no era una persona normal, era el ungido de Dios, era el rey de Israel y Dios lo había ungido. Dios lo escogió porque dice que tiene un corazón conforme al de Dios. Tenía una forma de ser David diferente a muchos. Cuando él dice que era un pastor de ovejas, él nunca se imaginó ser de pastor de ovejas a ser rey. De oler a oveja, luego olía a rey. ¿Sí me escuchó? Él olía a ovejas, ¿verdad? Olía a campo. Pero Dios vio su corazón y dice que lo mandó a ungir para que fuera el rey de Israel. Y entonces
la esposa que estaba aquí con David fue la que le dio Saúl cuando derrota ¿a quién? A Goliat. Si ustedes leen un poco de Biblia, van a encontrar donde David derrota a Goliat. Y dice, ¿qué le darán al que derrote? Pues le iban a hacer yerno del rey. Y le iban a dar más cosas. Bueno, el hecho es de que ya tenía la esposa aquí, pero dice que ella lo critica. Y si nosotros vemos más adelante, dice el versículo 21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová. El versículo 22 dice, y ahora me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Que ella era la esposa del rey. Y ella había quedado más abajo que una persona que ni siquiera tenía parte ni suerte en el reino. ¿Sí me está escuchando? Y entonces le dice, delante de las criadas de quienes has hablado. Si ella había hablado de las criadas, había hablado de él mismo, de David. Y entonces dice la palabra, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios, aquí hermanos, por ella hablar mal del ungido de Dios, queda bajo una maldición. ¿Sí me escuchó? Pero aún así David, con todas estas críticas que su propia esposa le dice, él sigue adelante. ¿Sí me escuchó? Yo no sé si alguna vez a ti te han dicho así como ridículo, o te han dicho, no sirves para eso. O alguien te ha puesto un mal sentir en tu corazón de decir, tú nunca vas a salir de ahí, tú nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a salir adelante, tú eres una fracasada o un fracasado. Tal vez te han dicho, alguien te ha dicho, eres un ridículo, no sirves para nada. Lo que haces no sale bien, lo que tú quieres emprender no lo haces bien. Y tú quieres echarle ganas, tú quieres hacer las cosas bien, y la gente te dice que no estás haciendo las cosas bien. O tal vez tú mismo te has dicho, creo que no sirvo para nada. ¿Será que tengo un propósito en esta tierra? ¿Has querido conocer de Dios? ¿Has conocido a Dios tal vez? ¿O estás en la palabra de Dios y no sabes hacia dónde dirigirte? David dice en la palabra de Dios que él seguía la voz de Dios y seguía adelante. Y hoy, en esta noche, en el nombre de Cristo yo te digo, sigue adelante. Si tú tienes un propósito en esta tierra, si ya sabes cuál es tu propósito, sigue adelante. Si estás vivo, sigue adelante. Si te has desanimado, saca tus últimas fuerzas y sigue adelante en el camino del Señor. Si te has querido desanimar también, sigue adelante. Si has querido abandonar lo que tanto tú querías, no lo abandones, sigue adelante. Si has querido abandonar a tu esposa, sigue adelante, no la abandones. O a tu esposo. Dice la palabra de Dios que David seguía adelante. Su corazón estaba pegado al de Dios. Y hoy esa es la invitación, que nuestro corazón se pegue con el de Dios. Tal vez no te han salido las cosas como tú has querido, o como tú pensaste que iban a salir, pero sigue adelante. No te detengas. A David lo quisieron detener desde mucho antes. No le salieron bien las cosas, pero él seguía adelante. En el propósito que él tenía de llevar la presencia de Dios a su casa, él seguía adelante. Hay gente, hermanos, amigos, que ya están casadas las personas y dicen, no sirves ni para ser mujer, o no sirves ni para ser hombre. Siempre la gente quiere algo más.
si tiene a su esposo o a su esposa, quieren algo más. Yo te invito a que veas la palabra de Dios y entiendas lo que Él te dice. Detente para que no hagas lo malo y sigue adelante en lo bueno que Dios ha puesto en tu camino. Si Dios te ha puesto en tu corazón llevar a cabo un trabajo, sigue adelante. Te van a criticar muchas personas, o te han criticado muchas personas porque tú estás haciendo el bien, incluso tal vez tu propia familia, pero tú sigue adelante. No tienes por qué detenerte, porque dice la palabra de Dios que Él pone el sentir y el hacer en nosotros. Si estamos aquí y estamos vivos y tenemos ideas por hacer para tu propio bien, dijéramos, para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida espiritual, para tu corazón, para tu familia, llévalas a cabo. Dice la palabra de Dios que David no se detenía aun cuando le dijeron ridículo, aun cuando le dijeron te ves mal haciendo eso. ¿Sí? Ahí está la nueva, otra versión, ¿cómo dice? Hoy dice, has hecho el ridículo. No importa, aunque te hayan dicho eso, hoy has hecho el ridículo. Te viste bien ridículo. Tal vez le quisiste hablar bien a una persona y te sentiste ridículo. A David también se lo dijeron. Al Señor Jesús también se lo dijeron. No te has portado a la altura, dice, de un rey. Gloria a Dios. Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas, ¿cómo dice? Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Está fuerte, ¿verdad? Pero en verdad eso es lo que su corazón de Mical tenía. Pero David no lo hacía para hacer el ridículo, sino David lo hacía para agradar a Dios. No estaba dentro del templo, estaba afuera, en la calle, que todo el mundo lo veía. Tal vez si tú sales contento de tu casa, la gente te va a decir, eso hace allá afuera y aquí es un brillo conmigo. Allá afuera bien que atiende a sus clientes, allá afuera bien que atiende a las personas, allá afuera bien que atiende al ser humano y aquí ni un vaso de agua me ofrece este o esta. Dice la palabra de Dios que esto es lo que salía del corazón de la esposa. Y aún así, David seguía adelante. Por eso les decía, ¿te han dicho alguna vez ridículo? ¿Te han dicho, sueñas muy grande tú? Sí, tal vez tú conoces un poco de Dios, pero ya sí sueñas muy grande. Como si de veras te lo merecieras. Dice Dios, sigue adelante. Sigue adelante. Dios a ti te dio una capacidad para llevar a cabo lo que estás haciendo. Entonces, sigue haciendo lo bueno delante de Jehová. Sigue haciendo el trabajo, el ministerio o el don que Dios te dio. Sigue trabajando en él. Sigue adelante. Dios nos dio dones naturales y espirituales. ¿Sí están de acuerdo? Los dos son de Dios. O sea, Dios nos dio habilidades. Y hay que ponerlas a trabajar. Y hay que seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. No se desanimen. Hay que seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Había una persona en la Biblia, o hay una persona que se llamó Josué. Josué también de repente se detuvo. Se sintió como que hacía el ridículo porque Dios le dijo, lo que pisar en la planta de tu pie, ese será tu territorio. Y de repente empezó a sentir derrota y empezó a frenarse. Empezó a detenerse y dice la palabra de Dios que Josué decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando alrededor de mí? Y no entendía lo que le pasaba.
Y un día dice la palabra, vea lo que dice Josué capítulo 7, en el versículo 10, dice que Josué vio que había una situación rara dentro de él. Dios le había dado una promesa, pero él sentía que perdía. En lugar de ganar, él perdía. Dice la palabra de Dios, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Aquí estas palabras eran de desesperación, porque habían matado a algunos hombres de Josué. Habían ido a conquistar una ciudad que se llamaba Jai, y Josué estaba perdiendo. Iban a ir a conquistar Jericó y estaban perdiendo. Entonces él se sintió desanimado, y dice la palabra de Dios que dijo, Señor, ¿qué diré que ya Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Es Josué capítulo 7, versículo 9. Y luego en el versículo 10 le dice Dios a Josué. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, porque te postrarás así sobre tu rostro. ¿Por qué te postrarás así sobre tu rostro? ¿Sí lo encontró nuestro hermano Martín? ¿No? ¿No le podrán a alguien auxiliar, por favor? Dice que Josué sentía mal. Yo no sé si a ti de repente te ha pasado que vas ganando o vas teniendo bendiciones, tienes problemas, pero de repente algo se detuvo. Y parece que en lugar de ganar estás perdiendo. Parece, pero no es así. Dice la palabra de Dios que Josué se sentía mal. Incluso empezó a hacer una oración muy extraña, porque él no hacía estas oraciones. Y le dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán? O sea, le estaba reprochando. ¿Cuántas veces de repente queremos reprochar a Dios porque no salen las cosas como nosotros pensamos o queremos? En el versículo 9 dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Tú nos prometiste algo y ahora resulta que estamos perdiendo. Había perdido algunos hombres y David no estaba acostumbrado a perder. Josué. Josué no estaba acostumbrado a perder. Y entonces dice la palabra que en el versículo 10, y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Tal vez estaba haciendo un poco de berrinche. O tal vez estaba desconcertado. La verdad es que luego nos pasa eso en la vida secular de nosotros. Luego no la vemos llegar por ningún lado, pero la bendición. Parece que en lugar de que ir para adelante, parece que vamos para atrás. Pero ¿sabe qué? Más adelante Dios tiene la respuesta. Le dice Dios a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Cómo estaría este hombre? ¿Cómo estaría postrado Josué sobre su rostro? ¿Se golpearía? No, ¿verdad? Pero estaba tirado en el piso tal vez, y llorando, porque se sentía decepcionado, se sentía afligido, se sentía mal, porque no le estaban saliendo las cosas bien, pero Dios lo había visto, y por eso Dios permitía estas cosas para que Josué fuera más fuerte. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Eso es lo que en verdad estaba pasando en el pueblo.
no en el corazón de David, perdón, de Josué. Nos damos cuenta que el rey David pasó situaciones complicadas y seguía adelante. Josué pasó situaciones complicadas y seguía adelante. Así es que tú y yo sigamos adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Y sigue adelante. No te detengas, sigue adelante. En el camino de